Hazel Raven, La Biblia de los Ángeles, narrado y editado por Ángels. Continuación, Ángeles de Enosh. Sus vívidas y detalladas descripciones del cielo y su intrincada teología angélica pueden haber inspirado a otros autores. La descripción que hace San Juan en el Apocalipsis es una de los principales ejemplos. El texto místico de Enosh, el libro de Enosh, comienza con un sueño visionario en el que se le pide que interceda ante Dios en nombre de los ángeles caídos, los que abandonaron su hogar celestial. Enosh hace una lista de los nombres de todos los ángeles caídos y de su intervención en la caída. Él ve fogosos querubines que eran como fuegos llameantes y cuando querían se aparecían como hombres. A Enosh se le enseñó el lugar de las luminarias y fue llevado por el arcángel Miguel a un cielo superior, donde se le mostró cómo opera el universo y toda la creación. En otra sección describe el lugar de castigo final para los ángeles caídos. También hay fragmentos de otros viajes que Enosh realiza con los ángeles al árbol de sabiduría y al jardín de rectitud. En Enosh 71, la traducción final de Enosh, vemos a Enosh transformado en el arcángel Metatrón. Metatrón es el ángel más importante en los textos Merkabah. Su nombre significa compartidor del trono o Yahvé menor, Dios. Ángeles y la Cábala. Historia de la Cábala. Una de las fuentes más importantes de sabiduría angélica tiene su origen en la tradición mística judía conocida con el nombre de la Cábala. La sabiduría popular judía afirma que antes que Dios creara el mundo en que vivimos, enseñó la Cábala a los ángeles. Adán fue el primer hombre que recibió estas enseñanzas, que le fueron dadas en forma de libro por el arcángel Raziel, en el momento en que él y Eva fueron expulsados del jardín de Edén. Supuestamente, las enseñanzas de la Cábala permitirían a Adán y a Eva, o al menos a sus descendientes, volver al paraíso. El nombre paraíso viene de la palabra hebrea pardes, que significa arboleda. Se dice que el libro de Raziel, o Sefer Raziel, fue por lo tanto el primer libro jamás escrito, un extenso compendio de la antigua sabiduría mágica hebrea. Las enseñanzas de la Cábala se perdieron, pero más adelante fueron dadas al profeta Abraham, y el pueblo judío volvió a perderlas durante su estancia en Egipto. Una de las tradiciones dice que Abraham escondió el libro en una cueva. Tras el éxodo judío de Egipto, las enseñanzas volvieron a ser entregadas a Moisés cuando subió al monte Sinaí para hablar con Jehová. Cábala es una palabra hebrea que significa recibir sabiduría interna y ha sido transmitida por tradición oral. No hay un único libro de Cábala, más bien se trata de un compendio que agrupa distintas informaciones. Dentro de la Cábala existen dos textos originales, el Zohar o libro del esplendor y el Sefer Yezirak, el libro de formación. La leyenda atribuye este último a Melquisedec, un sacerdote, rey de Salem, después Jerusalén, que fue dado en revelación a Abraham, el padre de la nación judía. La estructura de la existencia, tal como la describen los cabalistas, muestra las lógicas etapas descendentes mediante las cuales Dios desarrolló su plan divino original. En la Cábala se pueden encontrar diferentes ortografías correspondientes a distintos periodos históricos y tradiciones. La expresión árbol de la vida se popularizó en la Edad Media. La mayoría de las tradiciones espirituales tienen una historia sobre la creación en la que un poder creativo de otro ámbito crea el universo. La tradición cabalística judía no es una excepción. Dios, la divina presencia omnipotente, indefinible e informe, manifiesta el mundo de la nada. Cuando Dios creó el mundo e hizo que lo informe tomara forma, la primera idea creó la luz. Entonces Dios separó la luz de la oscuridad, masculino, femenino, o yin y yang.
definiendo así la polaridad. El poder creador del sonido. Las 22 letras del alfabeto hebreo son únicamente consonantes y se les considera sagradas. Estas letras tienen una vibración o energía característica, lo que significa que están vivas y llenas de poder creativo del cosmos. Este poder cósmico está latente y solo puede ser activado por la voz humana, que provee los sonidos vocales. Los cabalistas insisten en que la oración no es eficaz a menos que se pronuncie en voz alta. El sonido es generado por el movimiento vibratorio de partículas y objetos. Las vibraciones que producen sonido poseen una energía, una pauta vibratoria cosónica que se puede encontrar en el mundo natural y no solamente dentro de nosotros y de nuestro mundo, sino mucho más allá de los reinos cósmicos. Las pautas vibratorias del sonido poseen la clave para comprender las estructuras de la existencia y la organización de la materia en el universo físico. A escala cósmica, el sonido es un poder universal, no visible y capaz de producir cambios profundos a muchos niveles, físicos, emocionales y espirituales. El sonido está entre las energías más transformadoras del planeta, pudiendo devolver el equilibrio y la armonía a nuestras vidas. Por otra parte, el sonido también es capaz de afectarnos desfavorablemente y llevar nuestras frecuencias vibratorias ya estresadas a niveles de desequilibrio todavía mayores. Desde la antigüedad sabían que los físicos modernos han comprendido hace poco que todo está en un estado de vibración constante. Ellos compartían la creencia de que el mundo fue creado por el sonido. En el Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento, una de las primeras afirmaciones es: «Y el Señor dijo, hágase la luz». Juan escribió en el Nuevo Testamento: «Al principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios». Los Vedas, libros sagrados de la tradición hindú, tienen una afirmación casi idéntica. Al principio era Brahman, con quien era la palabra, y la palabra era Brahman. Tradicionalmente los egipcios creían que el dios Thoth creó el mundo usando únicamente la voz. En el Popol Vuh, el texto sagrado de la tradición maya, a los primeros seres humanos se les da la vida únicamente mediante el poder de la palabra. La historia Hopi de la creación cuenta que la mujer araña creó todos los animales cantando sobre ellos las canciones de creación. Cada letra del alfabeto hebreo tiene un valor numérico. Las tres primeras, alfa, beta, gimel, tienen los valores 1, 2 y 3 respectivamente, y esta correspondencia se mantiene a lo largo del alfabeto de 22 letras. Los cabalistas creen que calcular el valor numérico de una palabra define su esencia arquetípica eterna. Por tanto, cualesquiera dos palabras o frases que tengan el mismo valor numérico también tendrán la misma esencia. El arte de encontrar palabras con el mismo valor numérico se denomina gematría y suele aplicarse tanto a los nombres bíblicos como a los nombres de los ángeles. El absoluto. La Cábala es una enseñanza mística esotérica que elabora los principios fundamentales tanto de la creación mística como de la metafísica. Los principios de la Cábala se usan para ilustrar ideas relacionadas con la naturaleza del absoluto, las leyes cósmicas fundamentales y las jerarquías de la creación. La Cábala es una profunda enseñanza que aborda cuestiones relativas a las modernas teorías de la creación y a la comprensión de la naturaleza de la realidad de las dimensiones superiores que sustentan todas las cosas. Más allá de las esferas y justo encima de Kefer, en la copa del árbol de la vida está lo divino, que algunos denominan la mente de Dios. Es incognoscible, perfecto, prístino y absoluto. Nada puede existir sin el poder de Dios, sin embargo, es una no cosa y es todas las cosas, conteniendo todas las posibilidades. Los cabalistas emplean diversos términos y distinciones para describir lo que está más allá de la comprensión humana.
Estas imágenes y términos son intentos sutiles de apuntar hacia lo incomprensible que persiste a la creación del universo. Se le describe como de naturaleza trina o como Ain, Ain Sof y Ain Sof Aur. Ain, vacío, nada o absolutamente nada, inconcebible e inefable. Ain Sof, todo ilimitado, interminable y sin fin, todas las posibilidades o Dios inmanente. Ain Sof Aur, luz infinita o luz iluminada, el tercer aspecto del absoluto. Se dice que lo divino genera una serie de velos de existencia negativa. Para ilustrar estos tres reinos de la existencia negativa, podríamos describir a Ain como en blanco o vacío, Ain Sof como completamente negro y Ain Sof Aur como blanco. Estos tres reinos de la existencia negativa o del no ser son eternos, puesto que sustentan todas las cosas en todas las dimensiones, espacio y duración. Son el universo cuántico, que está más allá, pero es responsable del espacio, del tiempo y de la realidad. Estas son las etapas por las que debe pasar lo divino para producir la manifestación o el punto de luz. Este punto de luz es omnipotente y omnipresente, ilimitado y sin dimensiones y contiene todas las posibilidades. Los arcángeles y los 10 Sefirot. La energía divina desciende desde lo alto y da a la luz a los 10 Sefirot. Puedes imaginarlos como emanaciones o esferas. Cada Sefirat, el singular de Sefirot, que significa vasija, representa una característica o peculiaridad energética. El árbol de la vida es una representación visual o mapa del camino de retorno y ascensión hacia la conciencia divina, ascendiendo de abajo hacia arriba en orden inverso, de vuelta al uno. A través de los Sefirot podemos regresar a Dios. Con la ayuda de los Sefirot, la humanidad asciende hacia Dios, comprendiendo sucesivamente el significado de cada Sefirat uno tras otro. El árbol de la vida puede usarse como plantilla para una multitud de sistemas de creencias. Nos permite orientar y ordenar nuestras vidas en sintonía con nuestra manera de ver y entender el mundo. Es difícil abrirse camino entre los Sefirot porque se dice que cada uno de ellos está dividido en 4 secciones, correspondiente a 4 mundos. Asimismo, dentro de los Sefirot está el sagrado, incognoscible e inexpresable nombre de Yahvé, o el tetragramatón. El tetragramatón es tan sagrado que es sustituido en los textos por otros nombres de Dios, como Jehová, Elohim o Adonai. Las letras Yahvé corresponden a los 4 mundos. Los Sefirot y sus arcángeles. Kefe, corona, igual al arcángel Metatrón, divino. Josma, sabiduría, igual al arcángel Raziel, padre cósmico. Bina, entendimiento, igual al arcángel Zadkiel, madre cósmica. Chesé, misericordia, igual al arcángel Zaquiel. Jebur, severidad, igual al arcángel Chamuel. Tifaret, belleza, igual al arcángel Rafael. Chutma, victoria, igual al arcángel Janiel. Jod, gloria, majestad, igual al arcángel Miguel o arcángel Jofiel. Yesó, fundamento, igual al arcángel Gabriel. Malkut, reino, igual al arcángel Sandalfón o arcángel Uriel. Da'ar, conocimiento, es igual al Espíritu Santo o conocimiento. Algunos cabalistas consideran que Da'ar es un lugar de poderes misteriosos y milagrosos. Da'ar y Kefe son el mismo Sarafog, desde 2 aspectos distintos. Las 3 tríadas. En la estructura del árbol de la vida hay 3 tríadas, triángulos, formados por los 9 primeros Sefirot, y el 10º crea la base. Cada tríada tiene un principio masculino positivo y un principio femenino negativo, atribuido a lo divino,
Y entre ambos hay un tercer principio más sutil que establece el equilibrio.